Y bueno, estoy esperando. Perfecto. Ahora vamos a compartir la pantalla y vamos a comenzar con el ejercicio. Esto es lo último que teníamos, ¿ok? Vimos todos los datos, cuáles son las dos masas, cuál es el coeficiente de fricción que me lo dan estático. Y en específico, ¿ok? En este caso el ejercicio me dice que no se mueve ninguno con respecto al otro. Y ya hablamos un poco acerca ok, si no se mueve ninguno con respecto al otro, entonces la pregunta sería, si estos se mueven en conjunto, eso significa que el bloque de arriba tiene una aceleración, ¿verdad? O sea, el bloque de arriba tiene una aceleración ¿en qué dirección? Hacia enfrente, correcto. Porque los dos bloques se van a mover en conjunto. Porque el de arriba está estático, pero está estático con respecto a quién? Está estático con respecto al bloque A. Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista externo, se va a mover hacia la derecha, ¿verdad? Entonces yo sé que va a acelerar el sistema en esta dirección. La pregunta es, ¿qué fuerzas horizontales le estaban aplicando a este objeto? Y pues nosotros hicimos el diagrama, yo hice el diagrama de cuerpo libre de los dos, ¿verdad? O sea, pero ya vamos a ver por qué al final, en este caso, porque es estático, ¿ok? Por eso lo podemos hacer, porque es estático. Nosotros podemos considerar como que los dos cuerpos son uno solo, como lo tengo acá, ¿verdad? Y vimos que la fricción estática actúa sobre el bloque de arriba hacia la derecha. ¿Por qué? Porque la fricción en este caso está evitando, ¿ok? Está evitando que el bloque se deslice. O sea, si no hubiese fricción, muchachos, entre estos dos bloques, lo que sucedería, lo que nos preguntaríamos si no existiese fricción es, ok, si no hubiese nada de fricción entre los bloques y yo hago un diagrama de cuerpo libre sobre el bloque de arriba, la pregunta es, ¿qué fuerza está actuando sobre él en X? Ninguna, ¿verdad? Entonces, el bloque de abajo se deslizaría, ¿ok? Se deslizaría en la dirección que está para allá, pero el de arriba se quedaría, digamos, en el lugar a donde está. Entonces, lo que nosotros miraríamos es el efecto que les dije yo ayer. Si no existiese fricción, yo miraría este efecto, ¿verdad? El bloque de abajo lo están jalando y se mueve en esta dirección. Y lo que tenemos que preguntarnos es cuál es la dirección, en qué dirección relativa se está moviendo el bloque de arriba con respecto al de abajo y el de abajo con respecto al de arriba para ver en qué dirección iría la fricción. Entonces, si no existiese fricción, solo se movería este de acá, ¿verdad? Entonces ahí nosotros miraríamos cómo sería la fricción cinética, pero ya no podríamos aplicar exactamente, por ejemplo, el sistema de un solo bloque, o sí, la verdad, sí podríamos, pero no para resolver todo el ejercicio, no si quisiéramos ver cuánto es la aceleración que tiene el bloque de arriba, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, el bloque de arriba se mueve. ¿Por qué? Porque existe una fricción que está evitando que existe este movimiento relativo entre la superficie. Y sale la fricción, entonces, sobre el bloque de arriba para enfrente. Por lo tanto, por tercera ley de Newton, sale el bloque, esta fricción es hacia atrás sobre el bloque de abajo. Y bueno, en este caso, como los dos se mueven en unísono, ¿verdad? Y nunca va a haber un momento, o sea, cuando digo que se mueven en unísono y por qué yo puedo aplicar como que son un solo bloque, porque yo sé que van a permanecer estáticos durante todo el viaje. Si los bloques se deslizaran uno con respecto al otro, va a haber un momento que, digamos, el bloque de arriba se va a caer. Entonces se fijan cómo el modelo en realidad no me sirve del todo bien, pero bueno, podríamos ver, o sea, sería una situación muy complicada y no creo que eso se evalúa en un ejercicio, para serles sincero. Entonces, en el caso de ahorita que es estático, yo puedo aprovecharme de que, ok, no me interesa en realidad que existe esa fricción estática, ok, y simplemente lo que digo es, hago un diagrama de cuerpo libre para los bloques A más B, porque los dos se van a mover en unísono, acoplados, sin movimiento relativo entre ellos. Entonces, básicamente lo que desaparecen son estas fuerzas de la tercera ley de Newton, ¿verdad? Okay, aquí está NAB, aquí está NBA, esas no van a aparecer. O mejor dicho, si yo las introduzco, daría igual porque habría una hacia arriba y la otra hacia abajo, tienen magnitud igual, dirección opuesta, se anulan. Entonces es lo mismo como que diga que no estén y que simplemente el peso que hay es el peso de los dos bloques, WA más WB, ¿ok? La normal con respecto al piso va a ser N, ¿ok? Y el sistema
yo sé que se va a mover en esta dirección. Si se fijan, es lo mismo que trabajarlos por separado. ¿Por qué? Porque cuando yo los trabajo por separado, yo encuentro cuánto es NAB. NAB va a ser igual a WB. Eso significa que NBA va a ser igual a NAB, va a ser igual a WB. Y al final, ¿qué me aparece? Las dos fuerzas de peso hacia abajo y una normal hacia arriba, ¿verdad? Que a esta le llamamos NA. ¿Se comprende la situación, muchachos? ¿Recuerdan bien qué es lo último que habíamos dicho o qué es lo que estamos resolviendo? Sí, se entiende. Perfecto. Entonces ahora que ya hicimos estos diagramas de cuerpo libre, ahora va la solución en sí. Voy a borrar este de acá y vamos a ver qué es lo que me dicen. ¿Qué masa máxima puede tener el bloque C de modo que A y B se deslicen juntos? Entonces, vamos a ver, lo que me piden, bueno, el único inciso que hay es la masa máxima. ¿Y qué es lo que me dicen? ¿Qué masa máxima? Pero ¿cuál es la condición? Entonces dice que se deslicen masa máxima para que los bloques se deslicen juntos, o sea, que no haya deslizamiento relativo entre sus superficies. Cuando eso sucede, básicamente lo que me están diciendo es que masa máxima de tal forma de que todavía es un caso de fricción estática entre A y B. Ok, cuando me dicen qué masa máxima y estoy estudiando ese caso extremo, ¿verdad? En el cual la fricción es estática y recuerden, de la teoría. ¿Cómo es la fricción estática? La fricción estática no tiene una fórmula, digamos, directa, porque la fricción estática depende de la fuerza que estamos aplicando para intentar mover el objeto. Y nosotros nos hacemos una pregunta cuando estamos resolviendo ejercicios con fricción y sabemos que parte del reposo del sistema. Nos hacemos una pregunta. La pregunta es, ok, la fuerza que está intentando o el conjunto de fuerzas que están intentando mover el sistema logran vencer la fricción estática máxima. Si la logran vencer, el sistema se mueve. ¿Ok? Si no, el sistema no se mueve. Digo el sistema, pero en este caso lo que pasaría es si esa fuerza lograse vencer la fuerza de fricción estática máxima, entonces habría movimiento relativo entre las dos superficies, o sea que el bloque B se deslizaría o sea, en la superficie del bloque A. Espero que se entienda cuando digo esto, ¿verdad? Si no, igual, repito, estoy abierto para que cualquier consulta, ¿verdad? Entonces, cuando me dicen qué masa máxima, la masa es esta masa C. Básicamente me están diciendo qué tan fuerte puedo jalar yo antes de que se rompa la fricción estática aquí. Entonces, básicamente lo que me están diciendo es analicemos el caso extremo en el cual la fricción estática es máxima. ¿Ok? Si yo tuviese o cuelgo una masa, una pesa con más masa que la que vamos a encontrar, entonces esa fuerza va a superar esto y habría movimiento relativo. Entonces, en este caso estamos estudiando el extremo de que Fs es máximo y yo sé que eso es mu S por N. Ahora, la pregunta es, ¿qué fuerza normal? ¿Verdad? Obviamente estamos hablando de la fuerza normal. Bueno, primero tendríamos que preguntarnos sobre quién trabaja la fricción estática. Trabaja sobre estos dos bloques, correcto. Entonces, la pregunta es, ¿qué fuerza normal es la que me interesa a mí para calcular esta fricción estática? Entonces, tenemos que preguntarnos entre qué bloques, ¿ok? O entre qué superficies está actuando la fricción. ¿Cuál es esta fricción estática? La fricción que se da entre los dos bloques. Entonces, ¿qué fuerza normal es la que me interesa a mí acá? La fuerza normal que aparece aquí entre los dos bloques, ¿ok? No la fuerza normal que está con el piso, porque aquí no hay fricción, sino la que está entre estos dos bloques. Y en este caso le llamamos NAB o NBA, como ustedes quieran. Aquí le voy a poner NAB, que es la de aquí arriba, ¿verdad? La del bloque de arriba, porque sale más fácil. NAB.
¿Ok? Ese es el caso máximo, ¿verdad? Y bueno, voy a calcularlo. ¿Cuánto vale? Vamos a ver qué datos nos dieron. 0.750. Y bueno, ¿de dónde sacó NAB? Aquí ya facilito lo deberían de sacar ustedes o debe poder ver. Bueno, de aquí yo si yo hago una sumatoria de fuerzas en Y, esto debería de ser igual a 0 y me quedaría a mí que NAB menos WB es igual a 0. O en otros casos, NAB es igual a WB. En otras palabras, NAB igual a masa B por G. Entonces, con esos datos, la fuerza de fricción estática máxima que va a tener este sistema, que va a haber entre estos dos bloques, va a tener una magnitud de 0.75, que es el mu sub S, por la normal, que acabamos de ver que es MB, que es 5 kilogramos, por 9.8. Y esta fuerza que estamos encontrando aquí es el FS máximo. FS máximo tiene un valor de 36.75. Ya con 3 cifras significativas me queda esto. Ok. Entonces, ahora viene, pues, lo que nosotros tenemos que resolver, básicamente. Ok, aquí arriba lo tengo. Si el sistema está en reposo y se comienza a mover y nosotros queremos que estos se deslicen, bueno, yo sé que este va a tener una aceleración hacia abajo y que todos los bloques en este caso van a tener una aceleración hacia la derecha. Entonces, voy a utilizar, puedo utilizar cualquiera de estos que tengo acá para ver cuánto es la aceleración del sistema, básicamente. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde me sale a mí más fácil? Me sale más fácil encontrarlo entre estos dos, ¿verdad? ¿Ok? Solo discúlpenme acá. Me faltó en este de acá la fuerza que va hacia acá, que sería la tensión. ¿Por qué no pongo fuerza de fricción estática aquí? Porque cuando yo considero los dos bloques en conjunto, me aparece la fuerza de fricción estática sobre el bloque de arriba y la fuerza de fricción estática sobre el bloque de abajo. ¿Ok? Entonces puedo aplicar, buscar estos dos, ¿ok? Y ver, pues, cuál es el resultado, ¿verdad? Ver qué es lo que obtengo a partir de esto, ¿verdad? No sé si con eso voy a conseguir una respuesta final, pero eso es, o sea, en teoría eso es a lo que vamos a llegar, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nosotros tenemos. Además, aquí también tengo para el bloque B, podría hacerlo con el bloque B. También aparece la aceleración y aquí aparece FS y ahí vamos a amarrar un poquito cuál es nuestro resultado final, ¿ok? Entonces, primero que todo, va a ser un poco confuso porque tengo los diagramas ahí arriba y voy a trabajar aquí abajo. Pero bueno, vamos a hacer para el bloque C, vamos a hacer una sumatoria de fuerzas en Y. Entonces me quedaría a mí, para C, la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la masa C por la aceleración del sistema. ¿Ok? En este caso, positivo sería el peso de C, negativo sería la tensión, porque estamos asumiendo que el bloque se va a mover en este sentido, ¿correcto? Y esto me va a dar MC por A. ¿Ok? Voy a seguir haciendo el PG, MCC, G menos T igual a MC A. Lo voy a dejar por aquí. 1, digamos. Y ahí tengo una ecuación. Esa ecuación depende de quiénes. Depende de MC, que no lo conozco, depende de T, que no lo conozco, y depende de A, que no lo conozco. Entonces, luego voy yo
al conjunto de bloques A más B. Lo hago así para saltarme algunos pasos. ¿Por qué? Sería lo mismo que yo lo hiciera para A, pero ¿qué pasa? Si yo lo hago para A, entonces tendría que preguntarme cuánto es NBA. NBA es igual a NAB. Y, o sea, ¿me entienden? Es un poquito más, digamos, trabado, pero no es necesario. Puedo hacerlo para el conjunto de los dos bloques. Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas en X igual a ¿quién? A la masa por la aceleración en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a ¿quién entonces? La tensión, que es la única fuerza que tenemos en el conjunto de bloques de forma horizontal, ¿okay? La tensión es igual a ¿quién? A la masa, pero es el conjunto de dos bloques, entonces es la masa, ¿ok? De ambos bloques. Por A. Aquí tengo una segunda ecuación, digamos. ¿Puedo llegar a una respuesta yo? Fíjense bien, no, ¿verdad? ¿Por qué? Tengo una, dos, tres incógnitas, ¿verdad? Y dos ecuaciones. Entonces no puedo llegar a una respuesta. No puedo encontrar cuánto es MC. Y de hecho ni siquiera he aplicado la condición de esto, ¿verdad? Entonces, para hacer eso, vengo yo y ahora hago simplemente uno para la masa B. Ok, en la masa B, ¿qué tenemos nosotros? Que Fs va a ser igual a la masa B por la aceleración. De hecho, de aquí me salía, creo, más sencillo, ¿verdad? Yo lo hice de donde creí que podía partir el ejercicio, pero ahorita que lo acabo de poner, queda mucho más sencillo. Claro, como les digo, ¿verdad? Yo no, en realidad, cuando tengo ejercicios, digamos, como este ya lo he resuelto en periodos pasados, es primera vez que lo resuelvo en clase. Entonces, digamos, no traigo la forma óptima o la forma más rápida para resolver el ejercicio. O sea, de por dónde empezar, sino que yo vengo y lo hago aquí con ustedes, ¿verdad? O sea, si yo me equivoco en clase, o sea, y lo logramos, no, o sea, que deberíamos de notarlo, ¿verdad? Muchas veces yo he hecho un ejercicio, miro, ok, miro mi respuesta y digo, no tiene sentido. Y después, ok, cometí un error allá. Para que se mire más real, ¿verdad? O sea, que ustedes miren que sí tenemos métodos para evaluar. En este caso, no he cometido, creo, por los momentos, ¿verdad? No he cometido ningún error. Pero lo que sí es que me di cuenta que era más fácil partir de esta ecuación. ¿Por qué? Bueno, Fs, nosotros ya sabemos que estamos estudiando el caso máximo. Entonces, Fs va a ser este valor, que es un valor numérico que yo ya tengo. ¿Ok? Yo ya lo tengo. A no lo tengo y MB sí lo tengo. Entonces significa que de esa ecuación yo puedo encontrar cuánto es la aceleración del sistema. ¿Ok? Yo puedo encontrar cuánto es la aceleración del sistema. Entonces, Fs es 36.8 igual MB valía 5.0 y esto por A. ¿Ok? De aquí puedo encontrar fácilmente cuánto es la aceleración del bloque. Pero la aceleración del bloque B es la misma que la aceleración del bloque A y es la misma que la aceleración del conjunto de bloques. ¿Por qué es así? Porque los dos bloques se mueven en conjunto. ¿Ok? No existe el deslizamiento de uno por encima del otro. ¿Ok? Hay fricción estática entre los bloques. Por eso la aceleración de un bloque es igual a la otra, a la del otro bloque y es igual a la del conjunto de bloques. Si no fuese así, si hubiese un deslizamiento, ahí ya no es la misma aceleración, tendría que diferenciarlo, ¿verdad? Entonces, vaya, de aquí podemos encontrar directamente cuánto vale A de mi tercera ecuación, queda directa, ¿verdad? Algo que a primera instancia yo no lo había visto y por eso empecé por C, después por A y B, pero luego me doy cuenta, no, queda fácil. Creí que teníamos que resolver un sistema de ecuaciones de 3×3, pero en realidad no, fíjense bien. 36.8, eso lo divido entre 5, me da 7.3. Puso 36.5, creo.
Ver tiene toda la razón. Vamos a retractar aquí 36.8. Me da 7.36, 7.4. Aquí ya tengo un valor de la aceleración. Entonces, con este valor de la aceleración, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, lo puedo utilizar aquí y encontrar cuánto vale un valor de la tensión. Además de eso, bueno, no voy a hacer las flechas porque creo que va a quedar demasiado, pero lo puedo utilizar aquí, encuentro cuánto vale la tensión y luego también lo puedo utilizar en esta. ¿Se fijan? Entonces, vamos a encontrar cuánto vale la tensión, lo voy a poner en un color distinto. Con esto, T vale igual a MA más MB, que era 8 más 5. 8 más 5 igual por la aceleración 7.4. Esto quiere decir que la tensión es de 96.2 newtons. ¿Y eso para qué lo hago? Para llegar a esta ecuación. ¿Aquí qué tendría yo entonces? Bueno, ya conozco T, está aquí. Ya conozco A, que estaría acá. Voy a cambiar eso a rojo solo para que quede más. ¿Ok? Ya tengo la aceleración también. G es una constante. Entonces, ya, de ahí esa ecuación 1 ya puedo despejar para MC, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. MCG menos MCA es igual a T. Simplemente este lo paso sumando para allá, esto lo paso restando para allá. Saco como factor común MC, me queda G menos A. Esto es igual a T. En otras palabras, MC me queda T entre G menos A. Por lo tanto, MC es igual a 96.2 dividido entre G, que es 9.8, menos A, que es 7.4. Me da 40.0, ¿verdad? Está en lo correcto esto, 96, 40.0, eso es lo que me dio. ¿Ok? De nuevo, si no hay ningún error en mi calculadora, o sea, si no cometí ningún error en la calculadora, estos son los valores, ¿verdad? Mu S por NAB, NAB es MB por G, MB por G era 9.8 por 5, o sea, como 40 y algo. Solo vamos a hacer un chequeo la última vez con la calculadora. 0.75 por 5 por 9.8. Solo me aseguro porque, como les repito, sí, ¿verdad? 36.8. No lo he hecho anteriormente, entonces estoy corroborando. Entonces encontré un valor para la masa, pero si fuésemos a interpretarlo, ¿qué significa ese valor para la masa? Cuando yo tengo esta masa, que es la que encontré, la fricción estática va a ser igual a la fricción estática máxima. Por lo tanto, si el sistema estaba originalmente en reposo, ¿ok? Bueno, sí, originalmente en reposo, el movimiento se va a dar de tal forma de que entre estos dos bloques va a haber fricción estática. Es la máxima, pero es fricción estática. Y se van a mover en conjunto. Ahora, ¿qué sucede, muchachos? ¿Qué sucedería si yo en vez de poner MC, pongo de 40, pongo que MC vale 20? ¿Se mueve el sistema? Bueno, mejor dicho, en vez de, digo se mueve el sistema, pero a lo que me refiero es, sí se va a mover el sistema, ¿por qué? Porque sobre este bloque no hay fricción contra el piso, ¿ok? Entonces siempre se va a mover el sistema. Pero la pregunta es, ¿habría movimiento entre estos dos bloques? ¿Se deslizaría un bloque por encima del otro si yo le pongo una masa de 20? ¿Qué creen ustedes?
Yo diría que no. No se movería, ¿verdad? No se movería. Y si me preguntan a mí, ¿cuánto vale la fricción estática en este caso? No vale esto, ¿verdad? Tendría que hacer el cálculo yo, ¿ok? A donde me aparezca la fricción estática. Vamos a ver aquí. De aquí, déjenme ver, estoy analizando las ecuaciones, ¿verdad? Esta seguiría siendo lo mismo. No sería lo mismo. O sea, seguiría siendo el mismo diagrama de cuerpo libre, pero este valor cambia, ¿verdad? Porque estamos cambiando WB. No, WC es el que estamos cambiando. Déjenme ver a dónde aparece WC. Aquí. Pero el valor de aceleración supongo que es el que debería de, o tenemos la misma aceleración, pero simplemente, sí, es simplemente que tendríamos que, para encontrar ese, en realidad, ¿ok? No nos iríamos nosotros para encontrar la fricción estática, ya no lo podríamos encontrar de aquí, sino que tendríamos que ver cuánto vale esto, cuánto vale la tensión, y al final la fricción estática tendría que ser igual a la tensión en este caso, ¿verdad? Para que no haya movimiento relativo entre ellos. Creo que así sería el caso. Pero el punto es, el sistema siempre se va a mover, pero entre los dos bloques no habría movimiento relativo. ¿Y cuánto valdría la fricción estática? Ya no sería la máxima, ¿verdad? Ya no sería la máxima. Esta fricción estática tendría que ser un valor distinto. ¿Ok? Sí, tendríamos que sacarlo directamente de acá. O sea, para no, como no lo he, o sea, no lo he puesto así, ¿verdad? En fórmulas no les puedo dar valores específicos, pero se fijan cómo, ¿de dónde saqué yo? ¿De dónde saqué yo mi aceleración? De esto. Pero eso era dado que yo sabía que la fricción era máxima, entonces era este valor. Ahora, si la masa hubiese sido 20, yo sé que la fricción ya no es máxima. ¿Ok? Si hubiese sido esto, ya sé que no es máxima. Entonces no podría partir de esto, ¿se fijan? Sino que tendría que utilizar entre esta y esta. Y en realidad, según lo que estoy viendo yo, me veo obligado a utilizar esta, que es otro lugar donde aparece la fricción estática, ¿verdad? Entre estas dos, ¿ok? Entre estas dos, que se van a seguir moviendo en conjunto, sí. Pero entre estas dos, yo hago un sistema de ecuaciones para resolver para cuánto vale Fs. ¿Ok? Pero ya no sería la máxima, yo no sería esta fórmula, tendría que salir de las ecuaciones de movimiento que yo planteé. ¿Se fijan? Ahora, puedo hacer la misma pregunta. En este caso, eh, se mueve el sistema, pero los bloques se mueven sin deslizarse, sin deslizar uno sobre el otro. ¿Ok? Eso es lo que sucedería. Si quieren valores específicos, ustedes pueden probar ahí, ¿verdad? Cómo cambiaría la aceleración del sistema, etcétera. Ahora, este es el valor máximo. Entonces, obviamente, si yo aplico una masa que es mayor que esta, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, resulta que si yo hago eso, significa que esta tensión que aparece acá, bueno, ya no podríamos utilizar esto, digamos, esta tensión que aparece aquí es mayor que la fricción estática máxima que podemos tener.
¿ok? Sería mayor que la fricción estática máxima. Y como es mayor que la fricción estática máxima, entonces tendría que utilizar fricción cinética, ¿verdad? Y como hay fricción cinética, en este caso, sobre este cuerpo, sobre A, yo tengo una aceleración debido a T menos la fricción cinética. Y sobre el de arriba tengo simplemente la fricción cinética. Entonces, ustedes podrían verlo, pero ya la fricción no es estática. Hay movimiento relativo entre los dos bloques. Por lo tanto, no se mueven a la misma aceleración. O sea, ya no podría utilizar esto, sino que tendría que hacer un análisis para cada bloque, ver cómo es la aceleración en cada bloque. Tendrían aceleraciones distintas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me imagino yo que pasaría? Bueno, nosotros vamos a jalar este bloque va a acelerar más rápido y este se va a empezar a derrapar hacia atrás. No, o sea, cuando digo derrapar hacia atrás es con respecto a este bloque, pero visto desde un punto de vista externo, siempre se movería hacia enfrente, solo que a un ritmo más lento que el de abajo. ¿Ok? Entonces se va a deslizar, o sea, se va a ir arrastrando, se va a ir moviendo hacia enfrente, los dos se mueven hacia enfrente, pero como el de abajo se mueve más rápido, se va quedando hacia atrás. Creo que me doy a entender en ese sentido. Entonces, en este caso, se deslizan entre sí, ¿verdad? Solo me pedía esto, pero yo les puse ese poquito de análisis para que pues, lo contemplen, ¿verdad? Por si alguna pregunta es en ese sentido en alguno de los exámenes, ¿verdad? O sea, este ejercicio puede cambiar fácilmente, ¿verdad? Fácilmente puedo cambiar yo este ejercicio y decirles, ok, en vez de tener una masa desconocida, yo les digo, esta masa vale 60 y les pregunto cuánto es la aceleración de los bloques. Y ahí ustedes tendrían que empezar a analizar, bueno, como esa fricción es esa masa es de 60, tendríamos que ver si esto supera la fricción estática entre los bloques. Obviamente este bloque se va a mover, ¿ok? ¿Por qué? Porque habría una tensión hacia acá y una fricción hacia la izquierda, pero la tensión es mayor que esta fricción estática máxima, ¿verdad? Entonces, ok, entonces ahora tendríamos que usar cinética y se fijan cómo con un poquito ya el ejercicio cambió, es completamente diferente y vale la pena analizar, digamos, qué sucedería en estos escenarios. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? No le. Ok, voy a darles a elegir entonces. Yo traje aquí, tengo la fotografía. Les dije porque no he hecho ninguno en el cual simplemente es primera ley de Newton, o sea que el objeto está estático. Entonces tenemos dos opciones, el 59 y el 60. Los dos los ponen de 3 puntos. No sé, yo los miro sencillos, pero vamos a ver en realidad si son sencillos, si soy yo el que estoy pensando que son fáciles y en realidad no. No sé, 59 o 60. Son similares, pero ¿cuál preferirían ustedes? El del plano inclinado, licenciado. Este de acá. Sí. Ok, de nuevo, ¿verdad? Son ejercicios que en general no he tocado en este último tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué tal nos va. Yo intuyo que el ejercicio no es tan difícil, pero que ocupamos como es una esfera, ¿verdad? Al final ocupamos hacer un poquito de como geometría o utilizar un poquito de geometría, digamos, para ver ciertos valores, o sea, en general ciertos ángulos, ¿verdad? ¿Qué más iba a hacer?
Esto. Perfecto. Bueno, tengo el 60. Al final, el otro que tenía aquí es similar. Se fijan, es un caso similar. Una pelota contra una pared, nos dan un valor acá. Con esto de acá y el valor de, supongo que tengo el radio del círculo de alguna forma. Puedo hacer un triángulo, rectángulo, encontrar cuántos son los ángulos. Eso es lo que me imagino de ese. Vamos a ver cuál es el caso con este. Dice, un alambre horizontal, o sea, ese que aparece ahí, sostiene una esfera uniforme sólida de masa M, ¿ok? Sobre una rampa que se eleva a 35 grados por arriba de la horizontal. La superficie de la rampa es perfectamente lisa, o sea, no hay fricción. Y el alambre se coloca alejándose del centro de la esfera. Entonces nosotros sabemos que este punto de acá, ¿ok? Ese punto específico de ahí es el centro de la esfera, ¿ok? Elaboré un diagrama de cuerpo libre para la esfera. Ok, un diagrama de cuerpo libre. B, ¿qué tan fuerte la superficie de la rampa empuja a la esfera? Perfecto. ¿Cuál es la tensión en el alambre? Son las cosas que nos piden. Entonces, fíjense bien. Mi dato, la masa es M y el ángulo θ es igual a 35. Esos son mis datos. Nada más. Básicamente que el alambre es horizontal, pero nada más que esto. Inciso A, diagrama de cuerpo libre. Inciso B, ¿cuánto vale N y cuánto vale T? Ok, entonces fíjense bien. Yo tengo este sistema, antes de hacer el diagrama de cuerpo libre, simplemente voy a identificar cuáles son las fuerzas que están actuando. Este alambre está amarrado, ¿verdad? A la esfera. Dice que está amarrado desde el centro. Entonces, en realidad, este alambre, digamos, la tensión, si el alambre se introduce hasta ahí, digamos que ahí la tensión va en general en esta dirección. ¿Por qué digo en esa dirección? Recuerden, siempre el alambre, cuando yo estoy estudiando cómo afecta ese alambre, esa tensión a este objeto, es saliendo del objeto, que hay una tensión en esta dirección. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuál es la otra fuerza que está actuando? Bueno, desde luego, el peso. No lo había considerado, pero el peso, ¿verdad? Hay una tercera fuerza, que sería la fuerza normal. Ahora, es una esfera, ¿verdad? Pero ¿cómo cambia eso el sistema? De ninguna forma. La fuerza normal aparece perpendicular a la superficie. ¿Ok? Aparece por acá. Perpendicular a la superficie. Y esa sería la fuerza normal. Solo esas fuerzas están actuando. ¿Ok? Solo esas fuerzas están actuando. Y a partir de eso, bueno, yo hago mi diagrama de cuerpo libre. ¿Qué sistema voy a utilizar? Es un plano inclinado. No me importa si esto es un triángulo o una esfera. En planos inclinados nosotros definimos, o decidimos, mejor dicho. Pueden hacerlo como ustedes quieran, pero la dirección X va a ser a lo largo del plano inclinado y la dirección Y va a ser perpendicular al sistema. Entonces, para el inciso A, Solo una consulta, licenciado. dígame. En el caso del peso, Dígame. todavía no me quedó claro por qué el peso va directamente hacia abajo y Ese no de sí, forma perpendicular como la fuerza. O el sea, como peso, el peso sí, el peso es el efecto de una fuerza gravitacional. Es un tema que no miramos en clase. Desde hace años, de que pasamos a semestres, se deja de dar, pero se los voy a mostrar por si quieren hacer la lectura. ¿Dónde está el Sears? Vamos a ir al índice para ver qué capítulo es. Creo que es el 13, pero déjenme ver. Sí, definitivamente es el 13. Capítulo 13 es página 402.
tema de gravitación, nos habla de el peso. Nosotros sabemos que es una fuerza debido a la atracción gravitacional que hace ¿quién sobre nosotros? El planeta Tierra. Pero bueno, la gravedad en sí, o la fuerza gravitacional, es una fuerza entre dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, esa se da simplemente por el hecho de que exista masa en los cuerpos. Entonces, si hay dos cuerpos que tienen masa, se ejercen una fuerza gravitacional entre ellos. ¿Cuál es el rollo, digamos? Que si yo tengo un lápiz y tengo mi celular y los tengo para la par, hay una fuerza gravitacional entre el lápiz y mi celular. Pero ¿qué sucede? Debido a que la masa de mi celular y la masa del lápiz es muy pequeña, esa fuerza es muy pequeña, ¿verdad? Entonces no la percibimos. En cambio, la masa de la Tierra es tan grande que nosotros sentimos el jalón gravitacional de la Tierra. Dicho esto, existe fuerza gravitacional, ¿ok? Entre dos cuerpos distintos. Es una fuerza que existe por campo entre dos cuerpos. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar la ley de gravitación universal, dice esto: toda partícula de materia en el universo atrae a todas las demás partículas con una fuerza directamente proporcional al producto de las masas de... Esto no importa, ¿verdad? Solo se lo estoy dando para contexto. Al producto de las masas de las partículas es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. En cuanto más lejos estamos, menos sentimos el efecto de la gravedad. Y depende directamente de las masas y una constante. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la dirección? Entonces, fíjense bien. Las fuerzas gravitacionales entre dos partículas de masas M1 y M2, dice. Dos partículas cualesquiera se atraen entre sí por fuerzas gravitacionales, dice. Creo que no lo dice en específico acá. Pero me parece que no lo dice. Es una fuerza que se da entre dos masas y se da en dirección radial entre los dos cuerpos. ¿Ok? Entre los dos cuerpos. ¿Dónde estaba? Acá. Por lo tanto, si yo pienso en la Tierra y la Luna, hay una fuerza gravitacional entre la Tierra y la Luna. Entonces yo tengo la Tierra, ¿ok? Y tengo la Luna. ¿Cómo es la fuerza gravitacional? Entonces nosotros ubicamos el centro de la Tierra y el centro de la Luna, ¿ok? Y la fuerza gravitacional es una fuerza que actúa en una línea que hay, digo radial, o sea, en la dirección desde el centro de este objeto hasta el centro de este objeto. Entonces, la fuerza gravitacional que ejerce la Luna sobre la Tierra es en esta dirección. La fuerza gravitacional que ejerce la Tierra, como dije, la Luna sobre la Tierra en esta dirección. Esta es la que está actuando sobre la Tierra. La fuerza gravitacional que la Tierra ejerce sobre la Luna sería desde el centro hacia afuera. Una fuerza de atracción, ¿verdad? ¿Se comprendió esto? ¿En qué dirección actúa la fuerza gravitacional? Todavía no he explicado por qué hacia abajo, pero ¿se comprendió este concepto? Sí. Siempre va en una línea radial. Entonces, bueno, aquí la pregunta es, el peso de la esfera, nosotros en esta clase solo nos importa que es el peso y siempre va a ser directamente hacia abajo. Siempre, siempre, siempre. El peso no importa, digamos, si estamos apoyados contra una pared y aquí está la esfera, el peso no va a ir en esta dirección, va a ir siempre directamente hacia abajo, siempre. Y eso lo pueden tomar como un dado, pero ya que usted lo preguntó, ¿de dónde viene? ¿Por qué directamente hacia abajo y por qué no en dirección hacia el plano inclinado? Bueno, porque en sí el plano inclinado no es el que le está haciendo la fuerza gravitacional, sino que vengo yo y tengo la Tierra. Yo tengo la Tierra, tengo el centro de la Tierra, y por acá en chiquito, digamos, tengo mi plano inclinado y la esfera. Entonces, la fuerza que la esfera ejerce sobre la Tierra va del centro de la Tierra. Hay una dirección radial, ¿verdad? O sea, de centro a centro. Yo dibujo una línea de centro a centro. La esfera ejerce una fuerza sobre la Tierra en esta dirección. Y la Tierra ni le importa, ¿verdad? Porque la fuerza es tan pequeña y la Tierra es tan masiva, tiene demasiada inercia la Tierra como para que esa fuerza le importe.
pero la pelota sí, ¿verdad? Por eso es que nosotros dejamos caer, si yo dejo caer una pelota aquí, ¿hacia dónde se mueve? Hacia abajo. ¿Por qué? Porque es la dirección que hay entre centro y centro, ¿verdad? Entonces yo miraría cuál es el centro de la esfera y en dirección hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Si yo hago un zoom sobre esto, localmente, ¿qué es lo que tengo? O sea, el efecto que nosotros estamos viendo acá. El piso es acá, ¿ok? Este es un pedacito de la curva terrestre, digamos, ¿verdad? Tan pequeño que nosotros lo miramos recto, pero en realidad, si el plano inclinado está acá, esta parte de abajo en realidad no es recta, sino que es un pedazo de curva de la Tierra. ¿Y la fuerza gravitacional en qué dirección iría? Ok, iría de centro a centro, ¿verdad? O sea, en esta dirección. No iría hacia el plano, iría hacia el centro de la Tierra. Que nosotros, en este caso, el centro de la Tierra, ok, si yo dibujara la Tierra acá, digamos que la Tierra tuviera esa forma, ¿verdad? Iría hacia el centro, ¿verdad? Entonces, por eso es que siempre directamente hacia abajo, ¿ok? En realidad no es que es directamente hacia abajo, en realidad es que es hacia el centro de la Tierra. Y el centro de la Tierra, ¿dónde queda? Aquí donde estoy parado yo, aproximadamente abajo de mis pies, ¿verdad? Justo abajo. No importa si yo estoy parado en una cuesta o no, el centro queda abajo de la esfera, ¿verdad? O sea, en medio de la esfera, o sea, hacia abajo. ¿Se comprendió por qué? Bueno, eso porque pidió la explicación, pero para nosotros siempre, siempre, no importa la explicación, el peso lo dibujamos directamente hacia abajo, no importa en la situación que estemos, directamente hacia abajo, que en realidad es hacia el centro de la Tierra. ¿Se comprendió la situación o el ejemplo? Sí, bastante. Y Gracias. bueno, solo diciéndoles algo, esto yo no lo mencioné. Nosotros, G, que es la aceleración debido a la gravedad, o sea, la aceleración que se da por los cuerpos que están interactuando con la fuerza gravitacional que ejerce la Tierra, si vamos a, o sea, yo puedo ponerme un poquito más, a hablar con más propiedad. Nosotros decimos, G es la aceleración de la gravedad, pero en realidad lo puedo decir de forma más compleja. Fíjense bien, depende de la distancia al cuadrado. R es la distancia que hay entre las dos masas. Entonces, si yo soy, y de hecho en física 200 ustedes hacen un experimento como este. Si yo soy muy, pero muy quisquilloso, la aceleración debido a la gravedad aquí en Tegucigalpa no es la misma que la aceleración debido a la gravedad en la cima del monte Fuji. ¿Por qué? Porque aquí en Tegucigalpa estamos a cuántos metros por encima de la superficie terrestre, no me acuerdo, sinceramente, 1000 y pico, digamos. No me acuerdo, están inventando. Pero obviamente aquí es un montañón, ¿verdad? Y ahí arriba estamos mucho más lejos del centro de la Tierra. Entonces, allá la aceleración debido a la gravedad es un poquito menor. ¿Por qué? Porque la R, que es la distancia entre los centros, el centro de la Tierra y... Porque la Tierra no es una esfera perfecta, ¿verdad? La distancia entre el centro de la Tierra y el centro de ustedes, cuando están en una montaña, es menor que cuando están a nivel del mar, ¿verdad? Entonces, hay pequeñas fluctuaciones. Solo se los menciono para que lo tengan en mente. Eso es algo que sucede. Si ustedes hicieron la lectura del capítulo, ¿verdad? La tuvieron que haber hecho para la prueba control de lectura, ¿verdad? Creo que eso se menciona. Sin embargo, en la clase nosotros siempre vamos a utilizar como que si es un valor constante, G igual a 9.8, porque en promedio por ahí anda, pero en algunos lados puede ser 9.79, en otros lados puede ser 9.81, 9.815. Y entonces en física 200, ¿qué es lo que se hace? Se hace un experimento con un péndulo en el cual aparece la constante G y ustedes vienen y van a calcular cuánto vale G en el laboratorio exacto en el cual ustedes hacen ¿cómo se llama? El experimento. Y eso depende de qué tan alto está el edificio, ¿verdad? Y de hecho, para ese experimento, cuando estábamos en presencial, ¿verdad? Ahorita obviamente no, se les manda a que vayan a una esquina del edificio donde dice, hay una placa que dice cuánto es la altura, ¿ok? Con respecto al nivel del mar del edificio. Y así ustedes después pueden ver en tabla, ¿verdad? Cuánto vale G a esa altura. Solo para darles un poquito de contexto, ¿verdad?
Bueno, ahora vamos al diagrama de cuerpo libre. Ya no es nada difícil, fíjense bien. Mi diagrama va a ser X, Y. ¿Ok? La dirección positiva no importa porque esto está estático, entonces en realidad no me importa. La normal va hacia arriba en Y, ¿ok? Hacia arriba en Y. El peso, ¿ok? El peso va directamente hacia abajo, pero eso, si yo pongo este como mi eje más y este como mi eje más, el peso está recayendo sobre ¿qué cuadrante? 1, 2, 3, en el tercer cuadrante. Entonces, esta sería la tensión, este sería el peso. Y bueno, ¿qué les dije yo? Siempre este ángulo se traslada acá, entre el eje Y y el peso. Entonces, este sería un ángulo de 35. Ahora, la pregunta es, la tensión está actuando de forma horizontal, pero esa dirección horizontal, desde este punto de vista, no es la misma dirección horizontal que nosotros tenemos en nuestro sistema de referencia. ¿Ok? De hecho, aquí puse tensión y esta era la normal. La tensión cae ¿en qué cuadrante? En el cuarto cuadrante. Entonces la tensión está en algún lugar por acá. La pregunta es, ¿y cuál es el ángulo? ¿Cuál es este ángulo o este ángulo? Y eso es lo difícil del ejercicio en teoría, ¿verdad? Pero no es nada complicado, muchachos, porque fíjense bien, yo sé, ¿ok? Yo sé, la tensión es perfectamente horizontal y el peso va directamente hacia abajo. Entonces, el ángulo entre el peso y la tensión es 90 grados. O sea que de aquí, desde aquí hasta acá hay 90 grados. Por lo tanto, ¿cuánto debe de valer este ángulo de acá? El complemento, o sea, 55, ¿verdad? Valdría 55. Y ahí ya tengo ángulos y con esos ángulos puedo encontrar yo posteriormente cuánto es mi TX, cuánto es mi TY, ¿cómo? A un triángulo rectángulo, ¿verdad? Ok, claro, el ángulo aquí está 55, pero entonces ¿cuánto es esto de acá? Esto de acá es 35, ¿verdad? Y después aquí puedo encontrar cuánto es WX y cuánto es WY. Y como el sistema está estático, muchachos, el inciso B simplemente es aplicar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y esto me quedaría, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de X, TX menos WX es igual a 0. Y aquí ustedes encuentran cuántos son las componentes, ¿verdad? TX sería adyacente, entonces sería T coseno 35 menos WX aquí es opuesto, entonces sería W seno de 35. Y esto es igual a 0. ¿Ok? De aquí pueden encontrar T, porque W a mí me dicen que la masa vale M, ¿verdad? La masa vale M. Entonces es como que fuera un dato. Y para FY yo tendría que la normal menos WY menos T sub Y es igual a 0. Y vuelven a encontrar cuánto vale WY, cuánto vale TY. Bueno, TY va a depender de T, entonces ocupan primero encontrar cuánto vale T. Pero no, o sea, si se fijan aquí, ya solo es cuestión de despeje, no hay nada complicado. ¿Qué era lo complicado? Ubicar ese ángulo. Pero los ejercicios que están así estáticos, simplemente va a ser esto, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y analizamos las direcciones de la fuerza. No hay ningún otro, o sea, ninguna otra cosa que analizar. Simplemente las sumatorias de fuerzas en las dos direcciones son igual a 0. Planteamos las ecuaciones y resolvemos. ¿Hay alguna pregunta, muchachos? Ok. Entonces, desde la semana pasada vengo diciendo yo que les iba a dejar una tarea corta y se me ha olvidado, ¿verdad? Cada vez, o sea, no, he estado trabajando en otra cosa para la clase y con coordinación y pues no me ha quedado el tiempo, ¿verdad? Entonces, originalmente lo que recuerdo que les iba a dejar era algo de acá, pero era un diagrama de cuerpo libre, según recuerdo, ¿verdad? Entonces decidí, bueno, no voy a dejar eso, porque de todos modos para lo que les voy a dejar
aquí TC, tarea corta, para que les voy a dejar. Ustedes ocupan hacer un diagrama de cuerpo libre, entonces está bien, ¿verdad? Yo les pongo, para el siguiente sistema tengo una masa M1, ángulo alfa, una pendiente, una polea y otra masa M2, asumiendo que inicialmente está en reposo. ¿Okay? Asumiendo que inicialmente está en reposo. Y les doy unos valores. Alfa igual a 45, M1 igual a 10, mu sub s igual a 0.6 y M2 igual a 7.0. Pregunta, ¿qué dirección tiene la fricción para empezar? Segunda pregunta, ¿se logra mover la caja? Y de ser así, ¿en qué dirección se mueve? ¿Ok? Quiero agregarles un tercer inciso. Por eso tengo el C acá. Y son varios incisos, yo sé. Y sé que es una tarea corta, pero lo que quiero es que no dejemos dormir este tipo de análisis, ¿verdad? Porque facilito, cada una de estas tres preguntas puede ser una pregunta de examen, ¿me entienden? O sea, una pregunta conceptual. No ocupan hacer, en realidad no, yo les pongo números porque sé que es un poco, les ayuda un poco más cuando hay números, pero en realidad no ocupan hacer tanto cálculo, sino que ustedes con ver cierto patrón ya podrían decir, ah, entonces esto es lo que sucedería. Entonces, fíjense bien, les voy a dar una mini pauta, ¿verdad? De cómo van a empezar este ejercicio. Primero que todo, inicialmente está en reposo. Entonces, no sabemos si el objeto se va a mover o no. Hay que saber, ¿ok? Si el objeto, que básicamente quien determina es esta masa, porque sobre ella actúa la fricción. Hay que determinar si ese cuerpo se va a mover o no. La pregunta es, ¿y en qué dirección se va a mover? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Eso depende de los valores de las masas. Ojo, ojo, ojo. Cualquiera podría decir que porque la masa de 10 kilogramos es más pesada, ¿verdad? Y está acá. Entonces esta masa va a jalar al sistema y el sistema se va a mover en contra de las manecillas del reloj. Entonces, eso no es completamente cierto, porque fíjense bien, es cierto que la masa es mayor, pero recuerden, esa masa está actuando directamente hacia abajo. Solo una componente de ese peso, ¿ok? Solo la componente X de este peso es la que me contribuye al movimiento a lo largo del plano inclinado. Entonces, lo que tenemos que revisar primero es cómo es Wx en comparación a la otra fuerza que hay de forma horizontal, que sería la tensión. ¿Ok? Eso es lo primero. Ahora fíjense bien, pero ¿cómo empiezo yo el ejercicio? Entonces yo les recomiendo lo siguiente. Primero asuman, solo les digo así, imagínense que no hay fricción. Entonces ya les dije yo, por aquí van a tener el peso directamente hacia abajo. Entonces si yo hago mi sistema, voy a encontrar que hay una componente del peso en X y yo sé que aquí va a haber una tensión y aquí habría una tensión. Entonces, si el sistema permanece en reposo, primero ustedes estudian qué pasa, o sea, cómo tiene que ser la masa para que el sistema permanezca en reposo. Entonces, ¿qué es lo que, en otras palabras o en resumen, para que el sistema permanezca en reposo, esta tensión que aparece acá tiene que tener el mismo valor que W sub X. Ojo, asumiendo que no hay fricción, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando yo encuentro ese caso extremo en el cual el sistema no se mueve, es posible, ¿verdad? ¿Qué me dice a mí esto? Que aquí habría un peso, ¿verdad? Si el peso es mayor que ese valor en el cual permanece en reposo, ¿qué le pasaría al sistema, muchachos? Primero encuentro cuánto tiene que valer W para que el sistema no se mueva. Y luego, si el peso es mayor que eso, ¿en qué dirección creen que se va a mover el sistema? El peso de acá. Si el peso es mayor que el caso que yo les dije, se va a mover hacia acá. Si el peso no es mayor, si este peso no es mayor, básicamente, si este peso no es mayor que esto,
Si este peso es mayor que esta componente, el sistema se mueve hacia acá. Y esta componente es mayor que este peso, el sistema se mueve hacia acá. Y eso es lo primero que tienen que encontrar ustedes, ¿ok? A partir de eso, ustedes pueden encontrar en qué dirección se movería el sistema. Y una vez que definen en qué dirección se movería el sistema, si no hubiese fricción, entonces ya sé, si no hubiese fricción, digamos, se movería en esta dirección. Por lo tanto, ¿en qué dirección va la fricción? Acá. Y con eso contestan estos dos. Y luego yo les voy a preguntar, básicamente, ¿cuánto tiene que ser, algo así, cuánto tiene que ser el valor máximo que tiene la masa o el mínimo que tiene la masa para que el sistema se mueva en la dirección contraria? Y ahí van a tener que hacer un poquito de análisis. Creo que les voy a agregar esto, ¿verdad? Esto se los estaría publicando, bueno, ya se lo publique. Si me da tiempo de redactar esa tercera, se las agrego. Como son varios incisos, ¿verdad? Le voy a dar un poquito más de valor que las otras tareas cortas, ¿verdad? Y bueno, eso sería todo por hoy. Todavía no la publico, ¿verdad? Entonces, cuando la publique, yo les voy a dar 1 o 2 días, pero intentaría publicarla hoy para que ustedes, pues, digamos, sientan la necesidad de repasar esta situación antes de que caiga el examen el día viernes. Una cuestión más, les voy a enviar una encuesta pronto, ¿verdad? En la cual, si ustedes no pueden realizar el examen a la hora estipulada, entonces me escriben al correo, bueno, ponen la hora a la que la pueden realizar, yo les hago el cambio, pero, ojo, me tienen que enviar algún tipo de comprobante, ¿ok? No se los exijo para allá, o sea, sí, porque sé que si es de trabajo, tal vez toque esperar un poco, pero eventualmente me tendrían que entregar el comprobante de la razón por la cual no pueden realizar el examen a la hora estipulada. Bueno, muchachos, eso va a ser todo por hoy. No sé si hay alguna consulta. Ya el día de mañana miramos un tema nuevo, ¿verdad? Un tema de la segunda unidad. Si no hay consultas, nos quedamos aquí, ¿verdad? Y si no, pues me escriben siempre al Telegram. Ok, licenciado, buenas noches. Ok, que tengan una noche todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Gracias.